Esta que tengo por aquí es la Xiaomi Pad 5, la versión global de lo que Xiaomi presentó hace algunas semanas con su Mi Pad 5 y Mi Pad 5 Pro, que iban orientadas solo al mercado asiático y que llega para competir directamente con el iPad Air de Apple, pero por un precio mucho más bajo. De momento no tenemos ni rastro de la versión Pro fuera de China y además esta Xiaomi Pad 5 tiene algunas diferencias respecto a la versión china, las cuales vamos a ver a lo largo de este vídeo donde os voy a contar todo lo que tenéis que saber antes de comprarla. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, he tenido la suerte de llevar ya algunos días probando esta tablet, pero antes de meternos en materia y ver todo lo que nos ofrece, es importante conocer su precio para saber también en base a qué estamos valorando. Y es que en Xiaomi España esta Pad 5 global tiene un precio oficial de 399 euros. Pero como oferta de lanzamiento y por tiempo limitado se puede comprar con un precio un poquito más ajustado por aquí debajo en el link que os dejo en la descripción del vídeo. En cuanto a diseño, recuerda mucho al iPad Pro o al iPad Air de Apple. Es una tablet muy bien construida y está disponible en dos colores, gris cósmico como es mi caso o blanco perla. Cuenta con un panel LCD que se ve genial y es que se nota un panel de gran calidad en el que se disfruta mucho el consumo multimedia como veremos después. Su parte trasera es mate y como veis su chasis es de aluminio pulido y le da un look bastante premium. En el lado derecho tenemos los botones de volumen y la zona de acoplamiento magnético para cargar la batería del Smart Pen. En el lado izquierdo tenemos los pines de contacto para la funda con teclado de Xiaomi. En la parte superior se encuentra la cámara frontal, el botón de encendido, dos altavoces y un micrófono. En la parte inferior otros dos altavoces, otro micrófono y el puerto USB tipo C, y como veis no tenemos mini jack. Y por último, en la parte trasera se encuentra su cámara principal. En cuanto a diseño, me gusta mucho lo delgado y ligero que es a pesar de su tamaño. Algo menos de 7 milímetros de grosor y poco más de 500 gramos de peso, lo cual está muy bien para el tamaño de pantalla que tenemos, la cual es de 11 pulgadas con tecnología IPS, resolución 2,5K y 120 Hz de refresco. Al igual que el iPad Pro tiene un frontal bastante bien aprovechado, pero a diferencia del iPad cuya relación de aspecto es de 4 tercios, en este Pad 5 es de 16 décimos. Además, es compatible con Dolby Vision, por lo que es una pantalla mucho más adecuada para el consumo multimedia. Su brillo máximo es muy bueno, hasta 500 nits con regulación automática, y podremos visualizar la pantalla incluso en exteriores con luz de día sin problema. Su pantalla también destaca por contar con el nuevo estándar de color DCI P3 con una gama de más de 1000 millones de colores. También tiene soporte HDR10 y además cuenta con tecnología True Tone, que mediante dos sensores de luz ajusta la pantalla automáticamente tanto en brillo como en temperatura de color, y también tenemos reducción de luz azul mediante hardware para una protección ocular más eficiente. Todo esto la convierte en una pantalla de alta calidad, ya sea para trabajar, para leer, para jugar o para consumir contenido multimedia, el cual se disfruta muchísimo. Y es que además de todas las bondades que ofrece su pantalla, también tenemos un sonido muy bueno. Como veíamos, cuenta con 4 altavoces que nos ofrecen sonido estéreo inmersivo y son compatibles con Dolby Atmos y con sonido Hi-Res, que es un sonido de alta fidelidad. En esta Xiaomi Pad 5 global tenemos certificado Widevine L1 y además viene con Netflix preinstalado, por lo que podremos ver su contenido en alta definición, y en el resto de plataformas tampoco tendremos problema. En cambio, en la versión china no tenemos Netflix y si lo instalamos mediante APK solo podremos ver su contenido en SD. Pero todavía no estamos muertos. ¡Ejército! Militares. Muchos militares. En cuanto a seguridad y métodos de desbloqueo es donde más flojea, y es que a diferencia de las tablets de Apple no tenemos ni sensor de huella ni tampoco desbloqueo biométrico facial. Nos tenemos que conformar con desbloqueo mediante código numérico, contraseña, patrón de desbloqueo o desbloqueo facial mediante su cámara selfie, el cual no aporta mucha seguridad ya que se puede burlar fácilmente con una simple foto. En cuanto a hardware, sin pega alguna, de hecho es uno de los puntos más destacables de esta tablet. Y es que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 860, mismo procesador que el del Poco X3 Pro, fabricado en 7 nanómetros, un procesador de 8 núcleos de hasta 2,96 GHz que rinde muy bien y va acompañado de la GPU Adreno 640 con 6 GB de memoria RAM del tipo LPDDR4X y en mi caso 128 GB de almacenamiento, aunque tenemos opción con 256 GB, y es del tipo UFS 3.1, una memoria bastante rápida.
Este conjunto de hardware nos da una puntuación en el benchmark Antutu 9 de casi 581.000 puntos, posicionándose por encima de algunos teléfonos como el Poco X3 Pro, Huawei P40 Pro o Samsung Galaxy S10, entre otros. Es decir, tenemos hardware de sobra para casi cualquier usuario. He podido jugar a juegos con un nivel gráfico considerable como por ejemplo PUBG Mobile, Call of Duty o incluso Genshin Impact, que es uno de los juegos más exigentes del Play Store a día de hoy a nivel de hardware, y ya os digo que lo ha movido sin problema. Además, si conectamos un Gamepad mediante cable o Bluetooth, también podremos jugar a plataformas de juegos en la nube como por ejemplo Google Stadia, ya que lógicamente en este sentido no se requiere mucho hardware al ejecutarse los juegos, en este caso en los servidores propios de Google, y el funcionamiento ha sido perfecto en todos los juegos que he probado. Así que lógicamente si podemos jugar a este tipo de juegos, también nos valdrá sobradamente para el resto de tareas que podemos llegar a hacer de forma cotidiana en una tablet. En cuanto a conectividad, tampoco he tenido problema alguno. Tenemos Wi-Fi 5 Dual Band con tecnología MIMO 2x2 con muy buen alcance y velocidad. Y también tenemos Bluetooth 5.0 con el que no he tenido ningún corte ni fallo usando varios auriculares o un Gamepad. Eso sí, lo que no tenemos es GPS. Su batería es de 8720 mAh y cumple bastante bien, ofreciendo una buena autonomía que a mí personalmente, con un uso combinado de navegar por internet, leer y ver contenido multimedia, me ha dado para entre 9 y 10 horas de pantalla encendida. Algo menos lógicamente si jugamos a juegos. Además también cuenta con carga rápida, pero no es tan rápida como en la versión china. Esta Xiaomi Pad 5 Global es capaz de cargar a 22,5 vatios con el cargador y cable que viene incluido en la caja, y la cargamos de 0 a 100% en unas 2 horas aproximadamente según mis pruebas. En cambio la versión china carga a 33 vatios, 10,5 vatios más, pero en contra no incluye ni cargador ni cable en su caja. Su sistema operativo es Android 11 con la capa MIUI 12.5 adaptada a tablet y funciona bastante bien. Tenemos por ejemplo la opción de pantalla partida para utilizar dos aplicaciones simultáneamente, y también podremos tener ventanas flotantes. El rendimiento de la tablet es muy bueno y podemos movernos por todos los menús y la interfaz de MIUI con plena soltura, en este aspecto sin ninguna pega. Además es una tablet que también podremos utilizar para trabajar. Por ejemplo, mediante su puerto USB tipo C podremos conectar periféricos de almacenamiento externo para transferencia de archivos, y si hacemos uso de un hub multipuertos como este podremos también conectar un teclado, un ratón o incluso conectar la tablet a internet mediante cable si usamos un adaptador Ethernet para contar con mayor estabilidad en la conexión. También podremos usar la Xiaomi Pad 5 en modo escritorio, aunque os tengo que decir que de momento esta opción no está disponible de forma nativa, ya que para ello tendremos que instalar una aplicación de Xiaomi llamada PC Launcher y lo tendremos que hacer de forma externa al Play Store mediante una APK. De esta forma MIUI se adaptará a una versión de escritorio adaptando toda su interfaz para usarla con un teclado y un ratón de forma muy parecida a como lo hace Samsung en sus dispositivos con Samsung DeX. Utilizando esta opción tendremos una visualización muy similar a la que nos ofrecería un ordenador portátil, y este sistema nos facilitará trabajar con varias aplicaciones de forma simultánea, ganando en productividad. Como os digo, de momento esta función no es nativa y para ello necesitamos instalar esta aplicación, pero no sería descabellado pensar que Xiaomi acabe integrando esta función de forma nativa en el sistema a través de alguna actualización. Tampoco tenemos salida de vídeo a través del puerto USB tipo C, al menos a día de hoy y con la versión actual de MIUI, por lo que no podremos conectar la tablet a un monitor externo. La verdad es que no sé si se trata de una limitación de software que Xiaomi podría activar en un futuro con alguna actualización, o directamente es una limitación de hardware. Otra de las grandes diferencias que encontramos entre la versión china y la versión global, aparte del idioma claro, es que en la versión china no tenemos Play Store y en esta versión global sí, algo lógico y completamente necesario al tratarse de una versión global. Al igual que Apple, Xiaomi ha presentado junto a esta tablet algunos accesorios como su propio Smart Pen o su propia funda con teclado integrado. Ambos accesorios se acoplan de forma magnética a la tablet, y es que, como estaréis viendo, gracias a este detector de campo magnético, en la parte trasera de la tablet tenemos varios imanes para ello. Pasando a hablar de sus cámaras, por un lado tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles, capaz de darnos una calidad en vídeo de 1080p a 30 fps, y la verdad es que ofrece una calidad bastante decente y resuelve bien y de forma fluida cuando hacemos videoconferencias. Bueno, esta es la calidad que ofrece la cámara delantera del Xiaomi Pad 5, es una cámara bastante luminosa y con la cual no vamos a tener ningún problema
en este sentido y a nivel de calidad a la hora de hacer videoconferencias. Pero es una cámara que no tiene mucho gran angular. Para que os hagáis una idea, en estos momentos estoy a una distancia de la tablet de más o menos lo que puede abarcar mi brazo y este sería el encuadre. En cuanto a su cámara trasera, es de 13 megapíxeles con flash dual y es capaz de grabar vídeo en 4K a 30 fps. Nos ofrece buenos resultados en condiciones lumínicas favorables y además tenemos un modo noche en fotografía que mejora el nivel de detalle en fotos con poca luz. Os estaré dejando algunas muestras de fotos tomadas con esta cámara. En cuanto a vídeo, la calidad obtenida tampoco es mala cuando tenemos buena luz y además tenemos estabilización digital que ayuda en las grabaciones en movimiento, aunque lógicamente, como pasa en cualquier tablet, los resultados no se pueden comparar con cámaras de un smartphone de gama media o alta. Y es que estas cámaras están orientadas a usos muy específicos como el hacer videoconferencias, escanear documentos o hacer alguna fotografía o grabar algún vídeo de forma puntual. En resumidas cuentas, tenemos unas cámaras que cumplen su cometido y ofrecen unos resultados correctos sin más alardes. Mi conclusión final es que es una tablet más que recomendada, ya que ofrece una grandísima relación calidad-precio y ya os digo que su funcionamiento es increíblemente bueno en todos los apartados, destacando por supuesto el consumo de contenido multimedia, un duro rival sin lugar a dudas para el iPad Air de Apple. Lo que más me ha gustado de esta Xiaomi Pad 5 ha sido su diseño, su increíble pantalla y su gran sonido, y lo que podemos echarle en falta es una carga rápida que sea todavía más rápida y un desbloqueo biométrico como por ejemplo el sensor de huella que aporte más seguridad. Hasta aquí mi review de la Xiaomi Pad 5, espero que os haya gustado y ya sabéis, si es así os agradecería enormemente que me dejéis un buen like y que por supuesto si todavía no lo habéis hecho os suscribáis al canal para más vídeos como este. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.